En Oymyakon, Rusia, viven alrededor de 500 personas en condiciones difíciles de razonar. Durante gran parte del año, la nieve cubre cada rincón del poblado. El sol, débil, apenas llega a iluminar, pero se refleja en la nieve y gana fuerza. Allí, hasta puede ser difícil distinguir en el horizonte dónde termina la tierra congelada y dónde comienza el cielo despejado. En verano, en cambio, los colores cambian. El sol se acerca al cenit, la temperatura aumenta y Oymyakon ofrece una vegetación que alterna tímidos verdes e imponentes amarillos. Sí, este pueblo está en Siberia, pero resulta un tanto imprecisa la referencia, ya que 3/4 partes de Rusia se encuentran en esta gigante región. Oymyakon está a 9.000 kilómetros al este de Moscú, unas 130 horas en coche, y a 450 kilómetros del Océano Pacífico. Se ubica dentro de la República de Sajá, uno de los 85 sujetos federales que conforman la Federación de Rusia. Es la entidad subnacional más grande del mundo. De hecho, solo hay 7 países más extensos. Tiene más territorio que Argentina y es el triple que Colombia. Está considerado el asentamiento humano más frío del mundo. La temperatura en invierno supera los 60 grados Celsius, bajo cero, claro está. Existen discrepancias sobre el récord exacto. Según los registros oficiales, el 6 de febrero de 1933 se llegó a los 67,7 grados Celsius bajo cero. En la plaza de Oymyakon, sin embargo, hay un monumento que muestra un registro de 1924 cuando se habría llegado a los 71,2 grados Celsius bajo cero, pero no se considera un dato oficial. De una forma u otra, es la temperatura más fría registrada en todo el hemisferio norte. En la Antártida ha sido superada, ya que se alcanzaron los 89,2 grados Celsius bajo cero. Pero claro, en ese continente solo hay bases militares y científicas, no asentamientos tradicionales. Pero ese frío tan intenso no fue el único fenómeno climático extraordinario en este lugar. Durante 5 meses al año, las temperaturas diarias promedio son inferiores a los 30 grados bajo cero. Estos registros extremos se explican por una serie de factores. La ubicación es el primero. Estamos sobre el paralelo 63 norte, pero no es lo único, ya que obviamente hay muchos lugares más septentrionales. A esto se suma que el pueblo está a más de 700 metros sobre el nivel del mar y encerrado entre 2 pequeñas cadenas montañosas. Esto genera un extraño fenómeno llamado inversión térmica. No circulan vientos y el frío queda encapsulado dentro del valle, donde está Oymyakon. En los cerros, a más de 1000 metros, los registros son más cálidos. Esto parece contradictorio, ya que la regla general es que a más altura, más frío. Otro factor que se agrega es la escasa proximidad al mar, que suele regular las temperaturas. El clima es continental y la influencia oceánica es casi nula. Este componente explica también la enorme amplitud térmica que existe, tanto entre día y noche como entre invierno y verano. Porque el invierno es gélido, pero el verano es caluroso. No es tan extraño que se superen los 30 grados Celsius, ahora sí en positivo, en algún momento del año. En junio y julio, las temperaturas máximas diarias superan los 20 grados de media. En el extremo cálido, el récord fueron 34,6 grados. Solo en esta zona de Rusia y en algunas de Canadá existe esta particularidad. Más de 100 grados de diferencia entre máximas y mínimas históricas. En definitiva, nos encontramos con un lugar tan extremo en el que la vida es muy distinta a la que estamos acostumbrados. Por ejemplo, no hay agua corriente, ya que las tuberías se congelarían fácilmente. Acceder al agua en estado líquido es posible gracias a los pozos. Por allí circulan aguas termales, lo que, en buena parte, hacen posibles los asentamientos humanos. Aunque hay discrepancias sobre la toponimia. Para algunos, Oymyakon significa agua que no se congela.
La zona comenzó a poblarse justamente gracias a las aguas termales. Los pastores de renos hacían uso de ellas, pero por entonces no había población permanente, sino que eran nómadas. En la época de la Unión Soviética se planificó un asentamiento allí en 1923. Además de la cría de ganado, se practican la pesca y la caza de alces. También hay minería, se extrae oro y hay minas de antimonio, un metal raro y necesario para determinadas aleaciones metálicas. Las complicaciones alcanzan a cada aspecto de la vida cotidiana. La única calefacción posible es con leña y carbón. Encender el motor de un coche se vuelve una tarea imposible en estas condiciones. Por eso, si están al aire libre, siempre se dejan encendidos para que no se congele el combustible. Las condiciones climáticas tan extremas hacen que se forme una capa de permafrost constante en el suelo y que no se puedan cultivar vegetales, de modo que las verduras son más caras que la carne. La base de alimentación de los locales es la carne de reno y de caballo, y también pescados que se congelan 30 segundos después de sacarlos del agua. Además, el alimento lo guardan en sótanos para que se conserve mejor, e incluso usan neveras para temperarlos, porque sí, es que Oymyakon es tan frío que las neveras calientan. Por otro lado, los animales también desempeñan un papel fundamental, el abrigo. Las prendas sintéticas tradicionales se congelan y no cumplen su función, por lo que los locales usan pieles de animales para salir a la calle. La población, de todas formas, está acostumbrada a lidiar con estos registros. Tal es así que las escuelas funcionan con normalidad, salvo que se superen los 52 grados bajo cero. Si la vida es difícil en este lugar, la muerte no es mucho mejor. Si bien no está prohibido morir como en Svalbard, también es un tema complicado. Como el suelo está permanentemente congelado, hay que prender una hoguera para calentarlo y esperar a que suba la temperatura para así poder cavar ahí un pozo. Este proceso puede tardar varios días hasta que se alcanza una profundidad adecuada para enterrar un cadáver, pero este ambiente extremo ha generado encanto para algunos aventureros. Por ejemplo, el fotógrafo Amos Chappell viajó por la zona y se encontró con dificultades para usar su cámara, no solo porque se le congelaba y dejaba de funcionar, sino también porque tenía que contener la respiración antes de sacar la foto, ya que, de otra manera, el aire que él expulsaba le arruinaba las fotos. Otro explorador que visitó la zona es el actor Ewan McGregor. En 2004 protagonizó una serie de documentales llamada El mundo en moto con Ewan McGregor. Recorrió más de 30.000 kilómetros y atravesó 12 países. Salió de Londres hacia el este y llegó hasta Nueva York 115 días después. En uno de los episodios del documental se relata el tramo entre Yakutsk, muy cerca de Oymyakon, hasta Magadán. Para hacer el recorrido utilizan la llamada Ruta de los Huesos, que es la carretera R504. Y sí, su nombre es tan aterrador como se podría inferir. Se construyó en la época de Josif Stalin, entre las décadas de 1930 y 1950, para mejorar las comunicaciones en el extremo oriente ruso. En la construcción de la carretera trabajaron los presos del régimen. Las condiciones eran muy adversas y muchos no resistieron la tarea. Sus cadáveres, específicamente sus huesos, se utilizaron en la mezcla de materiales para la construcción del camino. De vuelta en el pueblo, de algo podemos estar seguros. Nadie está escuchando este podcast en Oymyakon en invierno y al aire libre. El frío es tal que los dispositivos se congelan. Por eso, los muebles se llevan siempre en los bolsillos de los abrigos, pero no suelen ver la luz natural en esa época del año.
Y hasta aquí el podcast de hoy, pero como de costumbre, una curiosidad relacionada con el tema de hoy. Normalmente vas al supermercado a comprar leche y te lo encuentras en un Tetra Brick que cuando lo echas en un vaso está líquida. Pues bien, en Oimiacon la leche se vende en bloques. Sí, cubitos de hielo, pero de leche. Y ahora sí, todo. Espero que os haya gustado el episodio de hoy y nos vemos a la próxima. ¡Chao!